Buenos días, mi nombre es Carlos Mantakovich, director de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Autónoma de Chile, y a nombre de nuestra universidad y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile y de nuestra carrera, agradecemos su participación y les damos la bienvenida a la charla sobre una mirada a la normativa y probidad de compras públicas. Les informo que cualquier duda o pregunta que se presente sobre la charla, le agradeceré hacerla por el chat. Quien va a estar a cargo es nuestro profesor directivo Bastián Martel, y él va a hacérsela llegar a nuestro charlista. Tengo el agrado de presentar a ustedes al relator, señor Ricardo Andrés Donoso Valdés, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es abogado de la División Jurídica del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Especialista en Derecho Administrativo con enfoque en Estatuto Administrativo, Contratación Pública, Procedimiento Administrativo, Transparencia y Probidad Administrativa, Ley del Lobby, entre otros. También desarrolla su profesión en defensa judicial ante Juzgado de Garantía, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y Tribunal de Contratación Pública, con estudio de posgrado en Derecho Regulativo. Los dejo ante ustedes al señor Ricardo Andrés Donoso Valdés. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, director. Bueno, estoy contento de poder hacer esta charla. Le agradezco al decano, a todo su equipo, de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Autónoma. Y bueno, espero que esta actividad sea provechosa para todas las personas que pretendan en un futuro cercano ingresar a la administración, y para eso vamos a hacer esta actividad que permita tener una visión general de cómo actuar en el ámbito público. Gracias. Ya, vamos a partir. Bueno, los saludo a todos y vamos a partir con la charla que lo que busca es darle a ustedes una visión general de lo que es la normativa de compras públicas y relacionarlo eso con la probidad administrativa, que es muy relevante en nuestro sistema y en la legislación en general. Bueno, ahí ya el señor director ya me presentó, yo soy abogado, trabajo en el Ministerio de la Mujer y cursé un magíster en Derecho Regulatorio en la Universidad Católica. Así que manejo el tema del derecho público. Bueno, lo que les quería contar es que quiero hacer una explicación previa de lo que significa el sistema de compras públicas. Nosotros actualmente tenemos una ley, la ley 19.886, y el reglamento que regula una serie de aspectos de detalle de la contratación pública. Ahora, este sistema que tenemos actualmente obedece a una realidad que buscó superar lo que teníamos antes. Antes teníamos un sistema ineficiente donde había un servicio centralizado que se llamaba la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, donde realizaba las compras, pero no de esta manera como la conocemos actualmente, que es más eficiente, donde hay un sistema de información, donde todas las contrataciones que hace el Estado se conocen a través de del portal del sitio web que lleva la Dirección de Compras Públicas, que ustedes me imagino que pueden conocer, mercadopublico.cl. Toda esa lógica actual que tenemos de transparencia, de eficiencia, antes no existía. Entonces, eso es lo que se pretendió con este nuevo marco normativo. Y reforzar, por eso es tan importante reforzar lo que es el principio de probidad, que como señala la lámina, consiste en observar una conducta funcional intachable, con un desempeño honesto y leal de la función, y siempre, que esto es muy relevante, teniendo en consideración
la importancia del interés general sobre el interés particular de una persona en específico que está ejerciendo un cargo público. Ahora, ¿por qué es relevante que tengamos un sistema como el que tenemos actualmente, una ley de compras públicas con estas características distintas a lo que teníamos antes, un proceso público, abierto, donde todas las personas pueden consultar para efectivamente contar con un mejor gobierno, con un mejor sistema democrático? Porque de lo contrario, cuando se producen problemas de corrupción, de elegir a proveedores por otras consideraciones distintas al mejor precio, a causales objetivas, tenemos que ocurren situaciones como las que se señalan en la lámina: desconfianza de la ciudadanía, debilitamiento de las instituciones, problemas macroeconómicos, que todo eso al final influye y afecta a la ciudadanía en general y lamentablemente a los más desposeídos. Entonces, el Estado de Chile, a lo largo de los años, ha implementado una serie de medidas tendientes a contar con una mejor institucionalidad, con un mejor Estado, con un funcionamiento más eficiente y eficaz. Y para eso fue creando distintas normativas, distintos organismos que han ido en la dirección correcta, como por ejemplo, ahí les menciono algunos, el tema de la ley del lobby, la obligación de la autoridad y ciertos funcionarios públicos de hacer declaración de patrimonio e interés, la ley que regula el financiamiento de la política. Todo eso está orientado a tener un Estado más transparente y más probo. Ahora, como les señalé, el principio de probidad administrativa es muy relevante. En el derecho público tiene una aplicación transversal y en las compras públicas es especialmente importante, puesto que lo que se busca es lograr compras eficientes a buenos precios y donde todos los proveedores que cumplan con los requisitos puedan participar. La Contraloría ahí les destaqué un dictamen que, dándole esta importancia al principio de probidad, señala que se aplica a todos los funcionarios, independiente que sean planta o contrata, e incluso a las personas que están contratadas a honorarios. Ahora, para entrar en la materia ya de la contratación pública, ¿qué es lo que regula la ley de compras públicas? Lo que se conoce en la doctrina como los contratos administrativos. O sea, aquí el acuerdo de voluntad es donde una de las partes es la administración del Estado, un órgano de la administración que celebra un contrato para adquirir bienes o servicios como un particular y ejerciendo una función pública orientada al satisfacer necesidades públicas, necesidades colectivas. Ese es el sello distintivo. En contraposición a lo que conocemos comúnmente en el derecho civil, un contrato normal, donde las partes están en igualdad de condiciones. Acá, en el derecho administrativo, en el derecho público, es la administración la que necesita contratar para ejercer una función pública de su propio giro, como dice el profesor García Anterría. Y el elemento particularísimo es que estos contratos que celebra la administración contienen cláusulas exorbitantes. Ahora, ¿qué quiere decir eso en términos generales? Que la administración, frente, por ejemplo, a incumplimientos contractuales, puede activar una serie de mecanismos para corregir esas situaciones. Puede, por ejemplo, aplicar multa. Puede, por ejemplo, poner término anticipado a un contrato fundado en razones de interés general. Puede, por ejemplo, alterar los equilibrios macroeconómicos del contrato, siempre porque la ley así lo permite, dado que el legislador entiende que la administración está cumpliendo una función pública para satisfacer necesidades colectivas, necesidades públicas. Lo contrastamos con el derecho civil, donde las partes están en igualdad de condiciones y cuando hay un problema de interpretación, bueno, acuden a un tribunal como tercero imparcial que zanja las diferencias. Acá
si bien también existe un tribunal especial, que es el Tribunal de Contratación Pública, que regula las situaciones que... Las controversias siempre pueden suscitarse, pero lo relevante es que la Administración del Estado, cuando celebra estos contratos, tiene poderes específicos que no se ven, no se verifican en una relación regulada por el derecho civil común. Ahora, ¿cuáles son los principios generales de la contratación administrativa? El principio básico general es el de la igualdad de base. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Estado decide contratar, tiene que establecer condiciones y requisitos generales e impersonales de manera tal que cualquier proveedor que pretenda participar y que cumpla con los requisitos establecidos en ese proceso específico pueda postular y el Estado va a adjudicar al proveedor que presente la mejor oferta. La mejor oferta siempre ustedes tienen que tener en cuenta que no solamente se refiere al mejor precio. El precio es un elemento evidentemente importante y que tiene una ponderación, pero también hay otras consideraciones, los plazos de entrega, los descuentos, las consideraciones medioambientales, la contratación, por ejemplo, de personas con discapacidad. Son todos elementos, criterios de evaluación que la administración establece en los procesos y de acuerdo a la ponderación y a la puntuación que se obtenga, bueno, aquí el proveedor que de manera completa presente la mejor oferta va a adjudicarse el contrato correspondiente. Pero lo importante, como les señalaba, que esto la Contraloría también ha sido enfática en un sinnúmero de dictámenes, que puedan postular todas las personas sin establecer ningún tipo de discriminación. El segundo principio es general, aplicable a la contratación pública, es el de la estricta sujeción a las bases. Las bases de licitación, sea en un convenio marco, ya vamos a entrar en los mecanismos de contratación que contempla nuestro sistema, pero lo importante, la idea que quiero que retengan es que las bases son el conjunto de derechos y obligaciones que regula la contratación, los derechos para la administración y para el proveedor. Esto, ¿por qué es importante? Porque genera lo que comúnmente se conoce como la certeza jurídica. Vale decir que de manera previa, la administración del Estado por una parte y los proveedores que estén interesados van a saber, van a conocer de manera certera qué es lo que espera la administración, qué es lo que ellos tienen que cumplir y qué va a ser aquello a lo que tengan derecho en caso de cumplir. De manera simple, la administración, por ejemplo, quiere contratar un servicio de aseo a tal precio y los proveedores que cumplan con esos requisitos, cuyo giro sea la prestación de servicio de aseo, bueno, ellos van a contratar, van a postular y una vez que el que obtenga el que se adjudique el contrato, sabe que va a tener derecho a acceder a un precio, sabe que tiene que cumplir con las condiciones y exigencias que se establecieron en el proceso, y lo mismo que el resto de los proveedores va a saber por qué uno ganó y por qué ellos no. O sea, todo eso está publicado en el sistema, se puede conocer. Ese es un principio muy relevante, la sujeción a la base, que materializa la igualdad ante la base, porque son esas y no otras la regulación de la contratación en particular. Otro principio relevante que va de la mano con el tema de la estricta sujeción y de la igualdad es la transparencia. La transparencia y la publicidad garantizan, o más bien aseguran, de que todo esto que estamos hablando, que teóricamente suena muy bien, el tema de la igualdad ante las bases, la estricta sujeción, bueno, una manera de poder garantizar esto es que de manera pública y abierta todos podamos conocer cómo un servicio público contrató, por qué contrató a X proveedor y no a otro. Entonces, ¿cómo se garantiza eso? Bueno, mediante la institucionalidad que se creó en virtud de la ley 19.886, que
trajo consigo la creación de la Dirección de Compra y Contratación Pública y la implementación del sistema mercadopúblico.cl, donde la totalidad de los servicios públicos tienen que realizar sus procesos, sus cotizaciones, etcétera, a través del portal. Y a su vez los proveedores tienen que cumplir con la exigencia de los procedimientos y, bueno, todos tienen acceso al sistema y ahí se genera evidentemente un control por parte de los participantes, los postulantes. Ellos van a estar pendientes de que se haya adjudicado de manera correcta y a su vez el servicio va a tener cuidado, va a tener la precaución, el cuidado de actuar conforme a derecho. Y por otro lado, bueno, también es importante señalarlo, la Contraloría General de la República, para ellos es una herramienta muy relevante, puesto que obtiene la información del sistema para poder fiscalizar. Como ya le adelanté, la normativa específica que regula las compras públicas, está constituido por la Ley de Compras Públicas, la 19.886, y el reglamento de esta ley, aprobado por el decreto 250 del año 2004, que ha sufrido algunas modificaciones relevantes. La última es la del año pasado, donde uno de los mecanismos más relevantes que contempló esa modificación fue la adopción que lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, el tema de la compra ágil vía trato directo, que es una herramienta importante para los servicios públicos. Ahora, ¿a quién se aplica esta ley de compras públicas? Ahí aparece la lámina, como ustedes pueden ver, lo señalo en manera general: el gobierno, constituido por intendencias, gobernaciones, los ministerios del nivel central. También se aplica a todos los servicios públicos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduana, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, un montón, o sea, todos los servicios públicos que conocemos también se regulan por esta legislación. Las municipalidades, las universidades públicas, como la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad de Valparaíso, etcétera. Las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, Carabineros, etcétera. Y lo que se excluye por disposición de la ley son las empresas públicas, porque hay otra lógica detrás ahí. Pensemos, por ejemplo, en Codelco, en AMI. Ellos tienen otro régimen, otra idea, son empresas que funcionan distinto. Los servicios públicos tienen otra lógica. ¿Cuáles son las contrataciones que están excluidas del sistema de compras públicas? Bueno, la contratación de personal. Por ejemplo, un funcionario público, ustedes que alguno me imagino que tiene interés en entrar a la administración. Si esperemos en el futuro cercano a alguien lo designan, por ejemplo, en calidad de contrata, bueno, esa relación de una persona que ingresa a la administración se regula por el derecho estatutario, el estatuto administrativo, la ley 18.834, que implica básicamente la dictación de un acto administrativo que nombra a una persona en un grado determinado para cumplir una determinada función en una entidad pública. Eso no se regula, esa figura no se regula por la ley de compras públicas. No hay un concurso, sin perjuicio de que existen concursos de personal. Esa es otra cosa. Aquí la ley de compras públicas lo que regula es la contratación de bienes y servicios. Hay otros casos también, como los convenios de colaboración entre los organismos públicos, tampoco se regulan por esta ley. Instrumentos financieros, donde el rol protagónico es de la dirección de presupuesto. Las compras relativas a material de guerra tienen toda una regulación específica, lo mismo que las obras públicas. Las obras públicas, hay un decreto específico del Ministerio de Obras Públicas, el decreto 75, que regula el tema de las obras públicas. También tiene una regulación específica, no es distinta a la de compras públicas. Ahora vámonos al mecanismo de contratación.
Los mecanismos de contratación que regula nuestro ordenamiento son 4. Uno es el convenio marco. En segundo lugar, la licitación pública, la licitación privada y el trato directo. Lo digo en ese orden porque nuestro sistema señala, el reglamento específicamente, dice que cada vez que un organismo público va a hacer una contratación, tiene que recurrir necesariamente a este sistema de convenio marco. ¿En qué consiste convenio marco? Hay una dirección, como les comenté, la Dirección de Compras Públicas, que realiza un proceso, postula una serie de postulantes, son una gran cantidad de bienes y servicios que ya están contratados. Entonces la lógica es esta. La Dirección de Compras Públicas realiza una licitación, adjudica, llama para la prestación de bienes y servicios, establece unas categorías, postula a los proveedores, adjudica y luego es una especie de derecho a estar en ese sistema, y luego los bienes y servicios que están adjudicados permiten que los servicios públicos consulten al sistema, a la plataforma de Chile Compra, y puedan, solamente haciendo un clic, adquirir bienes o servicios que ya están previamente adjudicados por la Dirección de Compra. Es un sistema, realmente una herramienta muy positiva. No hay que recurrir, el servicio en particular, la institución pública no tiene que hacer una licitación pública porque ya está previamente adjudicado por la Dirección de Compra. Tiene que ver el catálogo de Chile Compra Express, hacer clic, elegir lo que se necesita y comprar. Se emite la orden de compra y eso es todo, básicamente. La verdad es que es una herramienta muy eficiente, muy rápida, muy positiva. Y se transa una gran cantidad de bienes y servicios y, como les digo, el reglamento dispone que obligatoriamente se tiene que consultar al mecanismo de convenio marco, y en caso de que el bien o servicio específico no esté contenido en ese catálogo, bueno, ahí se utilizan los otros mecanismos que contempla el sistema. Pero esta es la regla general, la manera de cómo tienen los servicios para suministrar, para poder contratar lo que requieren. Y siempre tienen que tener en consideración que los servicios públicos, lo que contratan, los bienes y servicios que contratan, están destinados para cumplir una función de interés público. Ahí les dejé el concepto que da el reglamento. Ahora nos vamos a la licitación pública. La licitación pública es el mecanismo general en el sistema, en el sentido de que siempre cuando se va a contratar, este es el mecanismo por definición que hay que aplicar. ¿Por qué? Porque es un mecanismo concursal, público y abierto que permite que todos los proveedores puedan participar en igualdad de condiciones, y la administración va a tener que adjudicar a aquel proveedor que presente la oferta más conveniente. Como ya les señalé, la licitación pública se utiliza una vez que el servicio corroboró que el bien, el servicio que necesitaba contratar no estaba en convenio marco. Entonces, recurre a este sistema general concursal que permite poder materializar la contratación. Ahora, ¿qué es lo importante, lo relevante, lo más relevante de la licitación pública? Bueno, son las bases de licitación. O sea, el conjunto de requisitos que el órgano contratante establece, determina, donde se fijan cuáles son los bienes y servicios que se requieren, y que está contenido por lo que se denomina las bases administrativas y las bases técnicas. Las bases administrativas en general se refieren a toda la regulación administrativa del proceso, vale decir, el plazo, el calendario. Hay un plazo de
donde las bases tienen que estar en el portal, el llamado, en el portal, hay un plazo para resolver dudas, las dudas que tengan los proveedores, y los proveedores tienen la herramienta de formular preguntas al servicio, el servicio las tiene que responder por un mecanismo que se llama foro inverso. Todo eso es vía mercado público, por internet. Todos los proveedores saben las preguntas que se formulan y saben la respuesta que emana de la administración. Hay un plazo para adjudicar, un plazo para celebrar el contrato. Todas esas etapas del proceso licitatorio forman parte de lo que se conoce como las bases administrativas. Y las bases técnicas están referidas a las especificaciones particulares del servicio, del bien o servicio que se quiere contratar. Por ejemplo, si una entidad pública quiere contratar un servicio de asesoramiento de comunicaciones, por ejemplo, vamos a partir de la base de que eso no está en el convenio marco. Bueno, establece el servicio público las características de esa asesoría comunicacional que requiere. Por ejemplo, o el estudio que quiere solicitar para poder implementar una política pública. Establece qué es lo que quiere, qué es lo que espera el informe, qué características debe tener, etc. Eso es en particular, aquello, se detalla en la base técnica, aquello que quiere contratar el servicio. Ahora, ¿qué es lo importante que les destaco ahí? Lo que establece el artículo 6º de la ley 19.886 es que las bases tienen que establecer condiciones, requisitos, exigencias que permitan la combinación más ventajosa. ¿Para qué? Para obtener un producto, un servicio adecuado. ¿Por qué? Porque el servicio público, la administración pública lo que busca es satisfacer necesidades colectivas, y piensen ustedes que el presupuesto público es dinero que proviene de todos los contribuyentes. O sea, es un dinero público que tiene que gastarse de manera adecuada, de manera eficiente y eficaz. Ahora, ¿cuáles son los contenidos, el contenido obligatorio mínimo que tiene que tener las bases de licitación? Bueno, son los que señala el artículo 22 del reglamento, que ahí los vamos a ver en términos generales. Los requisitos que tienen que tener la oferta, claro, evidentemente, los proveedores que ingresen al portal, al proceso en particular, les van a exigir que presenten un precio, que presenten una propuesta, que esa propuesta tiene que tener determinadas características, esas características tienen que corresponderse con las especificaciones que está requiriendo el servicio público, tiene que tener determinadas características, depende, como les decía, depende de lo que se quiere contratar. La etapa del proceso es muy importante. La Contraloría ha dicho en su pronunciamiento que en las bases se tiene que explicitar un calendario donde se establezcan todas las etapas, el plazo para aclarar, las bases, la apertura de la oferta, la evaluación. La evaluación es muy importante, donde siempre en las licitaciones públicas se genera tiene que existir una comisión de evaluación que efectúa un informe. Ese informe contiene una recomendación para adjudicar, y es la autoridad, el jefe del servicio, el que dicta el acto administrativo correspondiente donde se toma la decisión de adjudicar un proveedor, y todo eso tiene que estar fundamentado y explicitado por qué se eligió a un proveedor y no a otro. Se establece para estos efectos en las bases, tiene que haber una ponderación de todos los criterios. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero las bases siempre tienen que establecer criterios de evaluación. Eso es muy importante, y cada criterio tiene que tener ciertos porcentajes que se determinan por cada entidad de manera discrecional, pero no arbitraria, de manera tal de que poder conjugar la mejor y poder contratar a la mejor oferta. Otras menciones
mínima obligatoria, el tema del pago, los plazos de entrega, el monto de las garantías. La garantía es muy importante, sobre todo cuando los montos de la contratación son más importantes, más cuantiosos. Bueno, la administración lo que hace para resguardar que la prestación se cumpla, exige garantía. Y la novedad que contempla nuestro ordenamiento es que esas garantías pueden ser, por ejemplo, boletas de garantía, instrumentos comerciales en general, e incluso se permite póliza de seguro. A veces las empresas no tienen las espaldas económicas necesarias como para tener una boleta de garantía. La boleta de garantía implica que, por ejemplo, cuando son montos altos pensemos en una licitación de 1.000 millones, si a mí me están pidiendo el 10% de 1.000 millones, bueno, yo tengo esa plata, si yo quiero ocupar una boleta de garantía, tengo que tener el 10% en dinero para que el banco me emita una boleta de garantía. Bueno, eso se amplió producto de una modificación del reglamento y ahora se permite una póliza de seguro y que garantiza que el objetivo de la regulación, asegurar que en caso de incumplimiento el servicio pueda tener cómo hacer frente a posibles incumplimientos. Los criterios de evaluación los vamos a ver más adelante, pero es muy importante las bases, los mecanismos, bueno, de la manera de suscribir un contrato. El reglamento permite en ciertos casos, cuando los montos no son tan altos o cuando se trata de bienes específicos, suscribir un contrato con la sola emisión de la orden de compra. Eso son situaciones prácticas que se utilizan, o bien cuando los montos son más relevantes o son contratos de bienes y servicios más específicos. Bueno, la forma normal es suscribir un contrato. Ahora, ese contrato siempre va a producir sus efectos una vez que la autoridad del servicio dicta un acto administrativo aprobando ese acuerdo de voluntades. Una vez que se aprueba, ahí recién, para que lo tengan bien claro ustedes, recién nace a la vida del derecho. Una cuestión súper específica, súper particular del derecho público. En un contrato civil normal, las partes firman el acuerdo y nace a la vida del derecho. En el derecho público, en cambio, si el contrato no está aprobado por resolución, por acto administrativo de la autoridad, en estricto rigor no ha nacido la vida del derecho. Bueno, le hablé del tema de la designación de las comisiones evaluadoras, un tema muy importante, las reglas generales que estén compuestas por 3 personas, donde se debate, se examinan de manera rigurosa todas las ofertas, se emite un informe, esa es la misión de la comisión evaluadora, los miembros no tienen que tener ningún conflicto de interés, ni siquiera potencial, incluso se utiliza en la práctica una declaración jurada simple donde la persona, el funcionario que participa, declara de que no está afecto a ninguna situación que pueda comprometer la probidad, eso se utiliza. Y ese informe de la comisión evaluadora es determinante para luego la decisión que adopte la entidad pública en particular en orden a adjudicar a un determinado proveedor. Las medidas, eso es importante también, las medidas que la base tiene que contemplar los mecanismos, algunos autores hablan de sanciones, otros de remedios contractuales frente a incumplimiento del proveedor. Algo les mencioné, por ejemplo, cuando hay incumplimiento se pueden aplicar multas, se puede cobrar la garantía, se puede terminar anticipadamente el contrato, se puede no pagar, evidentemente si la empresa proveedora no me cumple, yo como servicio público estoy facultado para no pagar. Solamente se tiene que pagar cuando el servicio público recibe conforme la contratación que efectuó. No puede pagar, eso es muy relevante que lo tengan claro, no se puede pagar por una prestación que no se ha recibido o que no cumplió con las exigencias previamente determinadas por la entidad en las bases de licitación. Ahora, ¿cuál es el contenido adicional que permite el reglamento? Bueno,
La subcontratación. En general, la regla general es que no se puede subcontratar, salvo en ciertas situaciones, y eso lo determina cada entidad. Es posible en casos específicos que haya una subcontratación, pero está limitado. Hay otras menciones que también se podían agregar, como el tema, puede el servicio a través de la contratación fomentar, por ejemplo, prácticas que son deseables en materia de medio ambiente, o puede establecer, por ejemplo, los criterios de evaluación que se va a dar una mayor ponderación a la contratación de personas con discapacidad. Todas esas cosas están permitidas, pero son contenidos adicionales. Es posible que se hagan, pero si no se hacen no va a pasar nada, no va a tener una consecuencia jurídica, distinto al contenido anterior, que es obligatorio. Ahora, como les decía, es muy importante el tema de los criterios de evaluación. ¿Por qué se los digo? Porque los criterios de evaluación digámoslo así, es el corazón de una licitación pública. ¿Y por qué lo digo? Porque en los criterios de evaluación, el órgano público está diciéndole a los futuros proveedores, a los que postulen, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a evaluar, y los proveedores tienen que presentar su oferta, su mejor oferta, tratando de poder adjudicarse el contrato. Y como ustedes pueden ver, los criterios de evaluación, uno es el precio, pero también, evidentemente, se evalúa la oferta, la calidad técnica que me está ofreciendo el proveedor, si el proveedor tiene servicio de postventa, los plazos de entrega. Por ejemplo, puede ser que un proveedor tenga un precio más barato, puede ser, pero quizás su plazo de entrega es mayor a otro que puede ser tal vez un poco más caro en su oferta, pero los plazos de entrega son más acotados. Todo eso el servicio lo pondera, estableciendo ponderaciones, puntuaciones respecto a lo que necesita. Los recargos por flete. El servicio necesita generalmente que el proveedor le entregue, evidentemente que le entregue el bien o servicio que está contratando, y bueno, puede ser que haya proveedores que no cobren un recargo por flete y otros sí. Entonces, todo eso se tiene que ir evaluando, ponderando, y como ustedes pueden ver, todos estos criterios, aquel proveedor que obtenga el mayor puntaje va a ser la oferta que resulta adjudicada. ¿Y por qué además es importante? Porque los criterios de evaluación los elabora la entidad pública, y personas como ingenieros civiles, como contadores, administradores públicos también, o funcionarios que desempeñen una función específica, que tengan conocimiento específico de lo que se quiera contratar, son fundamentales para desarrollar unos criterios de evaluación adecuados, ajustados a lo que se necesita. Porque piensen ustedes, si el servicio no tiene claro qué es lo que quiere contratar y establece unos criterios generales que no sean específicos, bueno, las ofertas después van a tener esos inconvenientes. No se va a saber bien cómo adjudicar, cómo establecer los puntajes, porque hay la determinación previa no fue la correcta. Entonces, por eso, siempre ustedes, esto tienen que recordarlo, los criterios de evaluación tienen que ser específicos. El servicio tiene que indicar específicamente lo que quiere contratar, y todo tiene que estar formulada de manera adecuada y objetiva. Por ejemplo, en el tema del precio, ¿cómo yo evalúo el precio? Hay una forma, es hacerlo con una tabla matemática, donde el proveedor que ofrezca el menor precio, ese va a obtener haciendo un ranking. El que tiene el menor precio, bueno, ese va a tener el mayor puntaje, porque es la oferta más barata.
En la experiencia, ¿cómo yo evalúo la experiencia? Bueno, puedo establecer que 5 años en el rubro va a tener una mayor ponderación que solo 1 año en el rubro correspondiente respecto de lo que yo quiero contratar. Pero siempre estableciendo claramente lo que yo quiero, lo que yo espero, la experiencia que yo espero, qué es lo que yo quiero contratar, eso específicamente. ¿Para qué? Para que después no haya sorpresa de que, por ejemplo, yo les sugiero siempre, no se olviden, el requerimiento tiene que ser específico para que nosotros podamos evaluar en su mérito la oferta de los proveedores y no una cosa, digamos, general que dé paso a distintas interpretaciones. Eso no es una tarea sencilla, pero es perfectamente posible hacerlo. O sea, hay que tener la claridad de manera previa de lo que se quiere contratar, establecerlo de manera específica, dar las ponderaciones correctas, adecuadas, de manera objetiva, y de esa manera podemos hacer una buena compra eficiente para lo que se quiere hacer. Ahora, ahí les señalo el contenido del contrato. Bueno, básico, tiene que individualizarse al contratista, las características de lo que estamos contratando, el precio, el plazo del contrato, la garantía, etc. El contrato tiene que ser el reflejo de lo que son las bases de licitación. ¿Por qué? Porque, como decíamos, las bases son las que regulan, son el conjunto de derechos y obligaciones que luego se plasman en un contrato que celebra la administración con el proveedor adjudicado y que necesariamente se basan en este documento previo que se llama base de licitación. Ahora, terminamos la licitación pública y pasamos a la licitación privada, que es un proceso que no es muy frecuente que se utilice en la práctica, se utiliza, pero de manera bastante acotada. También es un procedimiento concursal, pero la diferencia es que se invita a determinados proveedores para que formulen una propuesta y se elige la que es más conveniente. ¿Por qué es acotado? Porque generalmente cuando una licitación pública no resulta, hay algunos servicios que toman la determinación de acudir a este mecanismo, pero adecuándose a las causales del reglamento, se prefiere ocupar el trato directo, que es lo que vamos a ver ahora. El trato directo es un mecanismo de contratación donde la administración elige a un proveedor específico sin recurrir a un procedimiento abierto concursal, sino que elige a un proveedor específico para comprar un bien o servicio. Este mecanismo hay que tener cuidado. No es que no haya que utilizarlo, se puede utilizar, pero hay que utilizarlo de manera adecuada y ajustada a la legislación y a los dictámenes de la Contraloría. ¿Por qué les digo esto? La Contraloría es bastante exigente con las causales del trato directo. La contratación directa tiene causales específicas. ¿Y qué es lo que señala la Contraloría en diversos pronunciamientos? Que los servicios públicos no basta con enunciar de manera formal en el acto administrativo que ordena, que autorizó un trato directo. No basta con eso. Lo que tiene que hacer la entidad contratante es acreditar las causales la causal que está invocando. Entonces, si ustedes pueden, y el servicio donde trabajan, pueden acreditar que efectivamente la causal que están invocando opera, es real, es efectiva, no hay ningún problema. Se puede utilizar el trato directo. El punto, el inconveniente es cuando se tratan de fabricar causales, cuando la causal no está o está mal empleada. Bueno, la Contraloría, si detecta eso, puede traer consecuencias tales como sumario administrativo o incluso juicios de responsabilidad civil, lo que en el derecho administrativo se conoce como la formulación de reparos. O sea, cuando la Contraloría considera que
no se debió pagar, no se debió contratar, bueno, lo que hace es perseguir la responsabilidad de aquellos funcionarios que dieron lugar a esa contratación y que autorizaron un pago. Bueno, la Contraloría, luego de un procedimiento de investigación, de fiscalización, y si considera que amerita, hay causa para poder perseguir la responsabilidad civil, lo hace. ¿Y esto por qué? Porque, como les dije, el presupuesto está conformado por dineros públicos, dineros ajenos. Y la Contraloría lo que busca es resguardar el patrimonio público. Por eso que hay que tener mucho cuidado, por eso siempre, nunca se le olvide esto, el trato directo es una herramienta que existe, pero se tiene que utilizar de manera adecuada, apegada a la ley y de manera inteligente. Se los digo para que lo tengan en consideración, porque es un mecanismo, se puede utilizar, pero hay que tener cuidado con la manera como lo utilizo. En la presentación yo les vamos a revisar de manera somera las causales, pero quiero que las agrupé respecto a las que requieren 3 cotizaciones y aquellas que no requieren 3 cotizaciones. Por ejemplo, en una licitación pública, cuando no hay ningún interesado, bueno, ¿qué es lo que se hace? Lo que permite el reglamento es recurrir a la licitación privada y luego, si en esa licitación tampoco hubo interesado, se procede al trato directo. Y ahí, bueno, por razones prácticas, el servicio tiene que evaluar por qué su contratación no fue atractiva para los proveedores, pero bueno, eso es un tema, lo dejo ahí, lo planteo, pero lo relevante es que cuando pase una situación como esta, que no hubo interesado en una licitación pública, no hubo interesado en una licitación privada, bueno, cuando se utiliza el trato directo, necesariamente se tienen que hacer 3 cotizaciones y, evidentemente, seleccionar a la que sea más conveniente. Ahí les menciono otra causal, cuando un contrato termina porque la administración dispuso el término anticipado y el saldo que queda por cumplir es menor a 1000 UTM, también se puede recurrir al mecanismo de la contratación directa con 3 cotizaciones. Ahí hay otros casos cuando se contrata con casos específicos como el tema de la persona jurídica extranjera, y lo que me quería detener es en el tema de esta modificación reciente del año pasado que permite hacer compras con 3 cotizaciones respecto de bienes y servicios cuyo valor no supere las 30 unidades tributarias mensuales. Estamos hablando aproximadamente de 1,5 millones de pesos. Este mecanismo es importante porque muchas veces los servicios públicos requieren este tipo de compra y antes el reglamento permitía el trato directo respecto de contrataciones que fueran de 10 UTM. Permitía el trato directo. Ahora lo subió a 30 y estableció este sistema de la compra ágil, que básicamente consiste en hacer 3 cotizaciones, elegir la que es más conveniente a los intereses del servicio público, y luego, que esto es lo relevante, con la sola orden de compra. La orden de compra es un mecanismo, es un documento que los servicios emiten regularmente, donde va a estar contenido el bien y servicio contratado, el precio, se indica el proveedor seleccionado y con eso la contratación está formalizada. Luego el proveedor acepta y el contrato se entiende perfeccionado. Es una herramienta bastante eficiente y al subir el monto permite que se puedan hacer contrataciones más relevantes, no montos tan bajos como era antes de 10 UTM. Ahora vamos a ver las causales que no requieren cotizaciones. Basta con una sola, basta con elegir a un solo proveedor. Por ejemplo, en caso evidente, cuando hay emergencia, cuando hay un imprevisto, que el jefe de servicio tiene que previamente disponerlo mediante una resolución fundada, se puede recurrir a este mecanismo.
Ahora, por ejemplo, que estamos en un periodo súper excepcional, una cuestión inédita como el tema de la pandemia, es razonable, y la Contraloría sí lo ha dicho, que tenemos nosotros un decreto, ni siquiera una resolución de un jefe de servicio, tenemos un decreto supremo, o sea, un decreto firmado por el presidente de la República donde se declaró el estado de catástrofe por calamidad pública, un estado de excepción constitucional. Es posible que un servicio pueda fundar un trato directo en la emergencia por la que estamos viviendo. Es posible, es plausible jurídicamente hacer un trato directo fundado en el estado de excepción. Es perfectamente posible. La otra causal es si existe un solo proveedor. Esto tiene que, les digo como manera práctica, ahí puede, si yo quiero contratar, por ejemplo, un servicio de telecomunicación en una región alejada del país, bueno, la manera de acreditar esto puede ser con una comunicación oficial de, por ejemplo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde acredite que el proveedor de la compañía X es el único que presta servicio en la región. Ahí voy a poder, de manera fidedigna, acreditar que efectivamente respecto de ese servicio que yo quiero contratar existe solo un proveedor. Por eso le hago hincapié que es muy importante acreditar la causal que yo estoy invocando. Otra causal relevante que se da en la práctica es esta de contratar prórrogas respecto a servicios conexos, también siempre que no supere las 1000 UTM. Son todas exigencias que establece el reglamento y que lo que busca, como ustedes pueden ver, lo que se busca es que el procedimiento general sea el convenio marco y la licitación pública. El trato directo es una cuestión excepcional. Se puede recurrir, pero excepcionalmente. Hay otra causal como la experiencia del proveedor. Esa causal hay que tener cuidado porque cuesta poder acreditar que un proveedor, eso no es fácil invocar esa causal, pero se puede utilizar. La causal esta de la propiedad intelectual, por ejemplo, los servicios la utilizan cuando quieren contratar la suscripción de diario, por ejemplo, de revista, y respecto de, puede ser que, no sé, la contratación de un periódico X no esté en convenio marco, se puede utilizar esa causal, es adecuada, es procedente. Hay otra ahí, como pueden ver ustedes, el tema de complementos de equipos accesorios que están previamente, que sean compatibles con modelos adquiridos de manera previa. Esa causal es práctica, se puede utilizar con, por ejemplo, con mecanismos o cuestiones computacionales, sistemas informáticos, se utiliza esa causal, es común. Quería detenerme un poquito en el costo de la licitación. Esta causal también es recurrente, porque como ustedes pueden ver, el monto es mayor, son 100 unidades tributarias, permite hacer una compra mayor, pero siempre, como les dije, las causales tienen que ser fundamentadas. Y yo, ¿cómo acredito que el costo de la licitación del punto de vista financiero puede resultar desproporcionado? Bueno, porque en una licitación pública tienen que intervenir funcionarios públicos, hay horas hombre, hay que eso tiene un valor, porque el funcionario que está participando en una licitación pública tiene que destinar para que el procedimiento sea realizado de manera correcta y adecuada, tiene que destinar tiempo importante de su jornada para poder estudiar bien los antecedentes. Entonces, esta causal sirve para esos efectos, para favorecer una contratación más rápida. Evidentemente que el trato directo es más rápido que una licitación pública. Evidentemente, la licitación pública tiene plazo, donde las bases tienen que estar en el sistema, se generan preguntas, cuando los montos son altos incluso son hasta 20 días que tiene que estar en el portal Chile Compras para que los proveedores la examinen y postulen. En el trato directo no es así, se contrata directamente a un proveedor,
pero como les digo, establece este límite de no, respecto a la causal que ustedes ven en la letra J, no puede superar las 100 UTM. Y yo tengo como servicio que acreditar que es más económico en el fondo recurrir a esta causal, puesto que, por ejemplo, las horas hombre que yo tengo que consumir resultan desproporcionados porque el costo de la licitación no es tan relevante, no ameritaría hacer una licitación. Eso es. Otra manera de la causal de la letra L es importante porque puede ser que un servicio necesite contratar, recurre a la licitación pública y bueno, se trata de un bien o servicio esencial y no hay interesado explicando, fundamentando de por qué ese servicio es esencial, bueno, puede recurrir directamente a un trato directo. Les voy a dar un ejemplo. A lo largo del país existen pasos fronterizos que son administrados por las gobernaciones provinciales de cada lugar y esos lugares públicos tienen que estar plenamente operativos funcionando. Si hay un servicio que pretende contratar un bien, un servicio, como por ejemplo cámaras de vigilancia, y no hay ningún interesado, dado que puede estimar que ello es fundamental para mantener la seguridad del lugar, bueno, lo puede hacer vía trato directo. Lo mismo sucede pensemos ya en materia de seguridad pública, cámaras de televigilancia, si no hay ningún interesado, bueno, y hay mucho, en un lugar determinado hay mucho robo, hay problemas de seguridad ciudadana, bueno, se podría fundamental y aducir de que es una contratación esencial para el servicio y recurrir a este mecanismo. Es posible hacerlo, pero como les digo, siempre de manera bien fundamentado y acreditando la causal que yo estoy diciendo. Ahí hay una causal que es la de la letra M, que no nos vamos a meter mucho en ese aspecto, pero habla de los servicios especializados que están regulados en el artículo 107. Esa causal es bien específica, la pueden utilizar, pero esos servicios especializados realmente tienen que tener ese carácter, puesto que la Contraloría cuando examina esa causal y el servicio no tiene esos caracteres, bueno, la rechaza porque no se ajusta a lo que el servicio señaló. La otra causal, la de las 10, inferior a 10 UTM, son montos bajos, menos de 500.000 pesos aproximadamente, y se puede recurrir cuando yo, por ejemplo, señalo de que quiero privilegiar a empresas de menor tamaño. Bueno, tengo que acreditar que la empresa es de menor tamaño o tengo que acreditar que se contrataron personas con discapacidad y puedo recurrir a este mecanismo siempre que la contratación sea menor a ese monto. Ahora vamos a ver las inhabilidades en materia de compras públicas, que es una materia súper importante, súper relevante y que se relaciona y materializa esto de lo que hablábamos al comienzo, el tema de la probidad administrativa, que es muy relevante. La agrupé de esta manera. Una es la que podríamos decir inhabilidad absoluta de aquellos proveedores que no pueden contratar con el Estado porque se encuentran afectos a determinadas causales específicas. Una se refiere a los proveedores que han sido condenados por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales de los trabajadores. Esa causal aparece en el artículo 4º, inciso 1 de la Ley de Compras Públicas y es una inhabilidad que se aplica desde el proceso específico 2 años hacia atrás. O sea, en 2 años no puede ser que un proveedor haya sido condenado por estas causales, ¿y por qué? Porque el legislador entiende que los derechos laborales de los trabajadores son muy importantes, por lo tanto les prohíbe a estos proveedores que fueron condenados por un tribunal laboral, participar de un proceso licitatorio. Ahora bien,
como comentario aparte, hay que morigerar un poco esta disposición, puesto que el Tribunal Constitucional, respecto de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que fueron condenados, señaló que la norma tenía aviso de inconstitucionalidad. Bueno, eso es otro tema, pero la norma está vigente y les comento que los casos, cualquiera sea, tienen efecto particular respecto, las causas judiciales tienen efecto particular respecto de la decisión específica de ese caso. Por lo tanto, si un proveedor estima que esa norma le afecta a sus derechos, puede recurrir al Tribunal Constitucional y podría eventualmente participar de un proceso. Pero dejémoslo de esa parte, la inhabilidad existe y el servicio tiene que chequear, comprobar de que efectivamente el postulante no está afecto a esa inhabilidad. La otra que es necesario comentar es la de la ley 20.393, que se refiere a aquellos proveedores que hayan sido condenados por estos delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. Esta ley es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Obedece a esta norma se dictó porque Chile tenía que adecuarse a la legislación internacional y, bueno, se dictó esta legislación y también si algún proveedor ha sido condenado por estos delitos, no puede, está prohibida su participación en un proceso, en un proceso de compras públicas. La otra inhabilidad es la que contempla la nueva ley de quiebras, que le cambiaron, ya no se llama ley de quiebra, es una ley de reemprendimiento, de reorganización y emprendimiento, y que consiste básicamente que aquel proveedor que haya sido condenado por delitos concursales, o sea, ilicitudes dentro de un proceso de quiebra, no pueden participar tampoco en un proceso de licitación pública. Ahora vamos a analizar las inhabilidades estas del inciso sexto del artículo cuarto, que son relevantes. Son relevantes porque se dan muchas situaciones prácticas que es necesario examinar. ¿Qué es lo que dice la norma? Que ningún órgano de la administración puede suscribir contratos administrativos con funcionarios directivos de ese órgano. ¿Qué quiere decir esto? Una entidad específica, pensemos por ejemplo en cualquiera, da lo mismo cuál, en un ministerio, en un servicio público, en la CONADI, en cualquiera, da lo mismo, un servicio específico, no puede contratar con un funcionario que sea autoridad o funcionario directivo de ese mismo servicio. No se puede, eso está prohibido. Por ejemplo, un jefe de división no puede que forme parte de una empresa, no puede postular a una licitación respecto del servicio en el que él se desempeña. No, eso está prohibido. Sí puede, fuera de la jornada, cumplir una serie de requisitos, pero eventualmente sí puede participar en una licitación de otro servicio. Sí, en principio podría, pero ahí eso también choca un poco con los funcionarios públicos tienen un deber de cumplir su jornada de manera completa y suficiente durante el lapso que se extiende por las 44 horas. Luego, después de terminar su jornada, los funcionarios públicos pueden hacer y desempeñar cualquier actividad, no hay limitación, pero siempre tienen que cumplir con una serie de reglas que tienen que ver con el comportamiento adecuado, con evitar negociaciones incompatibles, etc. Pero la inhabilidad legal es esa. Un servicio específico no puede celebrar contratos con funcionarios directivos de ese mismo servicio. Y tampoco ese funcionario o esa autoridad puede tener parientes, cónyuge. Esos parientes tienen derecho, evidentemente, a desarrollar cualquier actividad económica. Eso no hay ningún problema. Pero no pueden, eso es lo que la ley establece, no pueden participar del proceso licitatorio donde trabaje ese directivo en particular. No puede, por ejemplo, una jefatura que trabaja en un servicio
no puede el hijo, por ejemplo, participar en ese proceso específico, porque evidentemente que la ley, ¿qué es lo que entiende? Que puede haber una situación ilícita, una infracción administrativa de información, por ejemplo, de información privilegiada de lo que se quiere contratar, etcétera. Entonces, eso no es posible. Y la ley incluso extiende, dice cónyuge, hijos y parientes hasta el tercer grado con consanguinidad o afinidad. ¿Qué significa esto? El tercer grado, por ejemplo, no puede, yo si soy un funcionario directivo, no puede mi tío, por ejemplo, contratar en el servicio, no puede participar en el proceso respecto del que se está contratando, respecto de la licitación que llamó a concurso mi servicio, no se puede. Tampoco podría, por ejemplo, mi señora, mis hijos, eso no se puede. Y si se hace, bueno, y es descubierto, el contrato es nulo, la Contraloría puede hacer un sumario, puede formular puede hacer un juicio de cuenta, etc. Este otro caso es lo mismo, se refiere a que esas personas, ya sea el funcionario directivo o los parientes, que formen parte de sociedades de personas o sociedades anónimas donde tengan 10% más del capital. Tampoco esas entidades pueden postular al proceso en particular que está llevando a cabo ese servicio público. No, no se puede, eso es ilegal. Y la legislación reacciona frente a eso. Ahora bien, vimos las inhabilidades, pero también tienen que tener en consideración, y por eso lo destaqué en la lámina, el deber que tienen los funcionarios públicos todos de abstenerse cuando hay motivos que comprometan su imparcialidad. ¿Por qué? Porque la legislación lo que busca es que se adjudique a aquel proveedor que presentó la mejor oferta. Esa es la única consideración que tenemos que tener en cuenta, no otras de índole de amistad, de incluso situaciones ilícitas de cohecho, de corrupción. El servicio lo que tiene que hacer es contratar adjudicar la mejor propuesta. No, y eso es lo que busca la legislación, no adjudicar en base a otras consideraciones. Por consiguiente, si un funcionario que participa de un procedimiento de compras públicas y forma parte de una comisión, no puede tener interés personal en el asunto, no puede ser amigo de aquel que está postulando, no puede tener una relación de parentesco. Y si sucede, bueno, lo que tiene que hacer es abstenerse, comunicarle a la jefatura y no participar de una evaluación. Ahí les dejo los motivos que establece la ley para abstenerse. Puede que, efectivamente, puede que esto suceda. Y cuando sucede, bueno, la persona se tiene que abstener. Por ejemplo, el contralor Bermúdez, él antes de ser contralor prestaba servicio, asesoraba a la Superintendencia del Medio Ambiente. Él cuando llegan consultas de Superintendencia del Medio Ambiente se abstiene. No estamos dentro de la lógica de la contratación pública, pero él lo hace para resguardar este tema del deber de abstención. Si ustedes quieren, va un poquito más allá de la ley, sí, de acuerdo, pero lo hace por razones no solamente legales, sino que de prudencia, de buen actuar. No se pueden olvidar ustedes que ese dicho antiguo, la mujer del César no solamente tiene que ser, sino que parecer. Bueno, eso es lo que se busca con esta norma, el actuar correcto y leal del servicio y de los funcionarios públicos. Ahora vamos a ver, ya nos va quedando menos, vamos a ver algunos ejemplos de infracciones a la normativa de compras públicas. Por ejemplo, que una autoridad vaya a adjudicar a cambio de una contraprestación. Eso es derechamente una conducta ilegal, hasta inmoral, que compromete infracción administrativa y también de carácter penal. Ya les mencioné, un funcionario que participa de una comisión evaluadora tiene que actuar de manera objetiva y si hay alguien que
respecto de quien tiene una relación de parental, bueno, no puede participar se tiene que abstener y no puede participar de una comisión evaluadora. Otra infracción que no tiene que ver tanto con la probidad, pero sí con la buena administración y que se las menciono para que ustedes las tengan presentes, es que no tienen que fraccionar las compras. La Contraloría ha sido muy insistente en este tema. Hay malas prácticas que hacen muchos servicios de ir fraccionando las compras para bajar los montos y así no, por ejemplo, no cruzar cierto umbral de monto y no tener que, por ejemplo, ir a una toma de razón de la Contraloría o poder, al hacer montos bajos, utilizar el trato directo, etc. La Contraloría, cuando pesquisa esas situaciones, bueno, también en virtud de sus facultades reacciona y es algo no deseable, evidentemente. Ahora les quería comentar, ya para ir terminando, algunos casos prácticos un caso de este año y que es importante lo cito, es de una región, para que no veamos solamente en Santiago. Producto de la pandemia, la autoridad decidió, como ustedes saben, comprar esta canasta familiar y repartirla. Se hizo vía trato directo y la Contraloría Regional de Arica representó una resolución que autorizaba esta contratación. Y uno de esos fundamentos fue que el proveedor no tenía, su giro no tenía relación con el objeto de la contratación. Se dedicaba a una cosa distinta a la venta de insumos básicos. Y lo representó. Eso quiere decir que consideró que la resolución aprobatoria de ese trato directo es ilegal y por lo tanto no nace a la vía del derecho. Eso va a traer una serie de consecuencias administrativas, puesto que no se tomaron los resguardos necesarios, no se controló que efectivamente aquel proveedor que se iba a seleccionar efectivamente se dedicara a eso, se dedicara a la venta de bienes de primera necesidad, etc. Y bueno, esa contratación no nació a la vía del derecho. Y a pesar, y fíjense ustedes, a pesar de estar en pandemia, la Contraloría ha emitido un pronunciamiento donde da cierta flexibilidad a los servicios para tomar medidas para estos efectos en materia de compras públicas y otras, porque estamos viviendo una situación súper excepcional y claro, no es lo mismo aplicar la legislación, siempre hay que hay algo que todos sabemos, el sentido común, la lógica. Evidentemente que hay ciertas situaciones excepcionales, pero esta contratación, la verdad es que el monto es cuantioso y evidentemente no resulta conveniente ni apegado a la legislación contratar un proveedor cuyo giro no sea el propio de la contratación. Eso es evidente. Y por mucho que estemos en pandemia, no puede prosperar un contrato de esa característica. El otro caso que les quería comentar es relacionado con lo que habíamos visto, el tema del deber de abstención. En una contratación del año 2016 en Valparaíso, en el gobierno regional, una funcionaria intervino respecto de una empresa donde uno de sus socios tiene la calidad de concuñado. Ahí evidentemente no hay una inhabilidad, o sea, la empresa puede postular, pero el funcionario, la funcionaria en este caso que estaba evaluando, tenía que abstenerse. En este informe, ustedes lo pueden consultar, se contiene una serie de irregularidades administrativas y se lo dejo, lo señalo porque los conflictos de intereses, las situaciones se pueden suscitar. El problema no es ese, el problema es cómo se enfrentan esas situaciones.
Si a alguno de ustedes en el futuro le corresponde participar de una comisión evaluadora y resulta que hay una persona cercana por un vínculo de parentesco, etcétera, o de amistad, y participa, bueno, ya saben que, desde ya saben, de que no pueden participar de una evaluación porque está comprometida su imparcialidad y como consecuencia, si ustedes actúan, se ve comprometida la probidad y el buen funcionamiento del servicio. Porque, como señalo, lo que se busca en materia de compras públicas es obtener la mejor oferta, puesto que, lo recalco nuevamente, los fondos son públicos y se tienen que gastar de manera adecuada, de manera eficiente y eficaz. Por lo tanto, si se enfrentan a esto, ¿qué puede ocurrir? La obligación es abstenerse. Listo, le agradezco la concurrencia y ahora vamos a pasar a la pregunta. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la exposición. Acá en el chat hay unas preguntas que señala Marco, que dice lo siguiente: en las bases de licitación tiene dos cláusulas distintas. Indique, por ejemplo, dice el apartado A, el servicio tendrá una duración de 8 meses. Luego plantea que en otra de las cláusulas dice: el servicio entregado se pagará en 10 cuotas mensuales. Hay una inconsistencia entre la duración, que eran los 8 meses, y la cantidad de pagos, que son 10. ¿Se puede esto corregir en el contrato o se debe revocar la licitación ya cerrada? Bueno, ahí hay un problema típico de una mala formulación de las bases. Tiene un problema originario, digámoslo así. Si ese contrato ya está adjudicado, se torna un poco complejo el tema de poder corregirlo. Pero si no está adjudicado y está... Vamos a la situación más fácil. Si el proceso está todavía sin adjudicar, lo que tendría que hacer el servicio es no adjudicar, sino que hacer una modificación de las bases, subir nuevamente el documento al sistema con la corrección y luego los postulantes poder presentar su oferta habiéndose corregido esto de los 8 o los 10 meses. Eso es lo que se podría hacer una vez que, o sea, en el momento que no está adjudicado el contrato. Ahora, si se adjudicó, una solución podría ser que, ahí es un tanto complejo, pero una solución para garantizar la legalidad del actuar sería que el servicio dictara una resolución de invalidación del proceso, diciendo de que está este error que decía 10 y después había 8 meses contemplados, invalidar el proceso, señalando de que hay un vicio que, que no garantiza la consistencia del proceso, pero para eso lo puede hacer, pero el problema es que el proveedor que se adjudicó el contrato va a invocar que él tiene un derecho adquirido y la administración, a mi juicio, lo puede hacer fundado en razones de interés general, de interés público, con lo que hablamos antes del tema de los poderes exorbitantes, invalidar y luego dictar corregir y llamar nuevamente a licitación sin el error. Yo creo que por ahí podría ser. Súper. De momento no hay más preguntas, demos un minuto para ver si alguien más tiene alguna consulta y si no, procedemos al cierre de la actividad.
Súper. Por interno nos dicen que ya está cerrado el chat de consulta, por lo tanto vamos a proceder al cierre de la actividad. En nombre de la Facultad de Ingeniería, agradecer a todos los que participaron, agradecer también a Ricardo que tuvo la disposición de y recibir nuestra invitación para realizar esta actividad y esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes. Ricardo, te cedo la palabra para que cerremos la actividad. Gracias, Bastián. Bueno, me sumo a lo que tú señalaste, le agradezco a la universidad, a la Facultad de Ingeniería, al decano, señor director, le agradezco haberme convocado y espero que haya sido claro y útil para los futuros, esperemos, futuros funcionarios públicos. Director, está con el micrófono apagado. Muchas gracias, Ricardo. Muy buena la presentación. Muchas gracias a usted. Procedemos a cerrar entonces la charla. Listo. Muchas gracias por la participación. Gracias.